Principales cambios y retos sociodemográficos en el territorio. En esta clase se describen la ocupación del territorio por parte de la población desde una perspectiva histórica, las diferentes olas de población que derivan de la transición demográfica iniciada hace unos años y algunos de los impactos de la pandemia en la vulnerabilidad social. Distribución de la población en el territorio desde una perspectiva histórica y de la geografía humana. En el territorio de El Salvador es posible distinguir tres franjas geográficas distintas de las tres zonas político-administrativas entre las que se lo divide. Estas son la franja costera, llana, de un ancho máximo de 70 kilómetros, la cordillera volcánica activa en el centro del país y la cordillera volcánica inactiva en el norte del país. Tomando como fuente a David Browning en su libro El Salvador, la Tierra y el Hombre, publicado por primera vez en castellano en 1975, es posible tener un acercamiento a la distribución de la población desde la colonia hasta los años 70. Con datos coloniales es posible identificar un patrón indígena de población concentrado en la zona volcánica del país, sobre todo en Sonsonate, Santa Ana, La Paz, San Vicente y Usulután. Estos grupos étnicos eran los mayas y los náhuatl. Actualmente habitan tres grupos étnicos: los náhuatl, los lenca y los cacahuiras, y 7 pueblos indígenas: los zulúas, los lencas, los cacaoperas, los chortis, los nonoalcos, los náhuatl y los pocomanes. Este patrón cambió con la colonización de la parte norte para el cultivo del añil y la superación del Lempa como barrera natural. Luego, con la introducción del cultivo del café en la zona volcánica, la población indígena fue desplazada hacia los bosques de la zona costera. La antropóloga María Elba Herrera Reina, utilizando como fuente las diligencias matrimoniales, ha establecido que el 35% de la población no indígena de finales del siglo XVII era de ascendencia africana, entre mulatos y negros, esclavizados y libres, con porcentajes aún mayores en determinados pueblos y villas. Por ejemplo, Zacatecoluca y Santiago Nonualco con el 46%, la villa de San Miguel con 37%, la villa de Sonsonate con 35%, y a lo largo de la frontera, Atiquizaya, Huachapán, Chalchuapa, Metapán, Texistepeque y la vía de Santa Ana con 32%. Siguiendo la zona de Zacatecoluca y Santiago Nonualco está la vía de San Salvador con el 42%. Durante el periodo de industrialización y modernización de los años 50, la introducción del cultivo del algodón y la caña de azúcar obligó a la población campesina a trasladarse de la zona costera a la zona norte, caracterizada por laderas de vocación forestal, con lo que se alcanzó la frontera agrícola, dando lugar a la ocupación de las 3 regiones geográficas del país. A partir de entonces, puede seguirse la evolución del sistema de ciudades para el periodo comprendido entre 1950 y 2007, a partir de datos de los censos de población. El sistema de ciudades está integrado por las 10 cabeceras de nación y el área metropolitana de San Salvador, que estaba integrada por 5 municipios en 1950 y por 14 en 2007. Específicamente, tenemos aquí la evolución del sistema de ciudades para los años 1992, inmediatamente después
de la firma de los acuerdos de paz. 2007 y 2016. En este último año, con datos de la encuesta de hogar de 2017. Además, con una lógica más territorial y de desarrollo local que estrictamente urbana, Mario Lungo, Francisco Porto y Roberto Chinchilla, en su trabajo La evolución de la red urbana y el desarrollo sostenible en El Salvador, elaboraron en 1996 una tipología de 6 subsistemas de ciudades, combinando 3 factores: el crecimiento demográfico, el cambio de las actividades económicas y las funciones urbanas, y la ampliación de los límites territoriales y su nivel de impacto ambiental. Sería interesante ahora, desde el punto de vista de su conocimiento y su experiencia en el territorio, identificar si estos patrones se han consolidado y si han surgido nuevos. Retos para la gestión social sostenible desde una perspectiva demográfica. El Fondo de Población de Naciones Unidas en El Salvador publicó en 2019 la investigación sobre oportunidades demográficas de las olas de población de El Salvador. Se señala que a partir de los años 50, con la industrialización y la modernización, se han registrado también cambios demográficos marcados por la disminución de las tasas de mortalidad y fecundidad, el aumento de los niveles de sobrevivencia y longevidad de la población, la migración, el bono demográfico, el crecimiento del envejecimiento, la urbanización que aumenta la brecha con la población rural, la migración internacional y los desequilibrios de género en educación y empleo. Con lo que a partir de esa fecha es posible identificar 4 olas de población, según el grupo de edad predominante en cada una de ellas. Así, en la primera ola de 1950 a 2021 ha predominado la niñez. En la segunda ola, de 2022 a 2041, predominará la adultez joven. En la tercera ola, de 2042 a 2054, predominará la adultez media. Y en la cuarta ola, a partir de 2055, predominará la adultez mayor. En ese marco se sitúa el período del bono demográfico, con el cual la disminución de los niveles de dependencia de la población no productiva en los extremos de la niñez, adolescencia y adultez mayor respecto de la población económicamente activa abre una puerta de oportunidad para el desarrollo económico y social del país. Esto si se aumenta la inversión en capacidades con la formación profesional, se mejoran las condiciones de vida a través de salud, vivienda y protección social, se generan ahorros para el futuro y se cuenta con una mayor recaudación de impuestos. El período del bono demográfico va de 1977 hasta 2073, con un periodo óptimo comprendido entre los años 2012 y 2047. Durante la primera ola de población, ha disminuido la tasa global de fecundidad de 6.5 hijas e hijos por mujer a mediados de los años 50 a 1.7 hijas e hijos por mujer a partir de 2025. Sin embargo, se enfrentan problemas en cuanto a educación si se toma en cuenta el aumento de la deserción escolar y el promedio de educación de apenas 8.7 grados en la zona urbana y de 5.6 grados en la zona rural. El primer reto demográfico del país es entonces
dar una respuesta efectiva a las demandas en salud, educación y empleo con un enfoque de ciclo de vida y de género. Sobre todo, aumentar el nivel educativo rural y urbano, garantizar la cobertura de tercer ciclo y bachillerato y mejorar la calidad de la educación. Durante la segunda ola de población, habrá un aumento de la población potencialmente productiva. Esta es una oportunidad de desarrollo si esta población cuenta con formación especializada y mejores oportunidades de inserción en el mercado laboral. La base para ello es la calidad de la educación recibida desde los 0 hasta los 19 años. La reducción del número de hijas e hijos permitirá a las mujeres mayores probabilidades de inserción laboral y generación de ingresos para reducir la pobreza e invertir en sus familias. Por lo que es clave que las familias tomen mejores decisiones sobre cuándo y cuántos hijos e hijas tener. Este es el momento para acumular capital humano y generar ingresos y ahorros. El segundo reto demográfico del país es aprovechar el bono demográfico con enfoque de género para lograr la extensión de sus beneficios. En ese sentido, las mujeres son un recurso vital para el desarrollo que debe ser tomado en cuenta de manera adecuada. Durante la tercera ola de población, la población adulta mayor pasará de representar el 7.25% de la población en 1950 al 23.3% en 2050. Habrá un más peso de población adulta mayor entonces. El tema crítico es la autonomía económica de las personas adultas mayores o la capacidad de contar con ingresos propios asegurados, ya sea mediante pensiones contributivas o no contributivas, subsidios gubernamentales, transferencias familiares, ahorros personales, rentas por activos económicos acumulados y oportunidades de puestos de trabajo diferenciados por edades. La situación de las mujeres adultas mayores es especialmente vulnerable porque tienen menos opciones de un empleo formal con prestaciones de ley, entre ellas la protección social. El tercer reto demográfico del país es entonces generar condiciones para una longevidad saludable y un envejecimiento digno, con protección social e inclusión de la población adulta mayor. Para aprovechar el bono demográfico como una puerta de oportunidad para el desarrollo económico y social, este desarrollo debe orientarse a superar la desigualdad y la exclusión social que se expresan en brecha por sexo, edad, área de residencia, etnia, orientación sexual, condición de discapacidad, creencias religiosas o afiliación política. Por eso, tal como se señaló antes, son importantes el enfoque de ciclo de vida, el enfoque de género y el respeto a la diversidad. El enfoque de ciclo de vida reconoce que las personas tienen diferentes capacidades y necesidades según su edad. La transversalización del enfoque de género permite responder a las necesidades prácticas de mujeres y hombres para facilitar su vida tal cual es en el presente, así como también responder a sus intereses estratégicos para cambiar su vida en el futuro. Para ello, por una parte se reconoce la igualdad entre hombres y mujeres en dignidad y ante la ley. Sin embargo, por otra parte, también debe reconocerse la necesidad de adoptar acciones temporales de discriminación positiva que garanticen la equidad, que den a cada cual según su necesidad
para superar las brechas existentes actualmente entre hombres y mujeres en salud, educación, inserción laboral, salario, representación política, etc. Esto para lograr no solo la igualdad de acceso al inicio del proceso, sino para lograr la igualdad de resultado al final del proceso. Esto resulta especialmente crítico en el caso de la educación. Podemos garantizar la igualdad de acceso, pero necesitamos sobre todo garantizar la igualdad de trato y la calidad de la educación para asegurar que hombres y mujeres tienen igualdad de resultado al final de su ciclo escolar. Impacto de la pandemia en la vulnerabilidad social desde la perspectiva de la medición de la pobreza multidimensional. En 2015, la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia y la Dirección General de Estadística y Censo publicaron la medición multidimensional de la pobreza, con la asistencia técnica del PNUD y el financiamiento del gobierno de Luxemburgo. Según esta perspectiva, la medición multidimensional de la pobreza tiene 5 dimensiones: educación, condiciones de la vivienda, trabajo y seguridad social, salud, servicios básicos y seguridad alimentaria, y calidad del hábitat. A cada una de estas dimensiones corresponden 4 indicadores, para un total de 20 dimensiones a ser medidas. Como resultado, con datos de la encuesta de hogares de propósitos múltiples de 2018, se tiene este mapa de incidencia de la pobreza multidimensional en hogares, la cual oscila entre el 14% en San Salvador como el nivel más bajo y el 50.1% en Aguachapán como el nivel más alto. Puede notarse, siguiendo la gradación de tonos, que los mayores niveles de pobreza multidimensional se concentran en los departamentos ubicados lejanos al centro, en el margen del país, en zonas fronterizas. A raíz de la pandemia del COVID-19, el PNUD impulsó un ejercicio de actualización de esta medición multidimensional de la pobreza, estableciendo estos umbrales para el cálculo de privaciones de riesgo. En el caso del agua potable, los servicios de salud, el hacinamiento, el saneamiento, la seguridad social y el subempleo. Así, por ejemplo, en términos de agua potable, el umbral estuvo situado en el hecho de que el hogar estuviese privado si no tenía acceso a agua potable dentro del terreno de su vivienda, o si cuenta con conexión domiciliar pero no recibe el servicio por más de un mes. En términos de los servicios de salud, el hogar está privado si al menos una persona que requirió atención médica no tuvo acceso a atención en el sistema público, o si el hogar, no habiendo requerido atención médica en el caso de necesitarla, no acudió al sistema público por considerar que no había acceso al servicio. El hogar está privado en términos de hacinamiento si hay 3 o más personas por dormitorio. El hogar tiene privaciones en términos de saneamiento si no hay acceso a servicio sanitario conectado a alcantarillado o fosa séptica, o si el servicio sanitario es compartido y propiedad de otro hogar. El hogar está privado en términos de seguridad social si al menos una persona laboralmente activa no es beneficiaria ni cotizante a un seguro de salud. En términos de subempleo, el hogar está privado si al menos una persona en situación de subempleo por tiempo o por ingreso
o bien posee un empleo inestable en el que existen periodos de inactividad forzosa superiores a un mes al año. Con estos criterios se establecieron 4 mapas. El primero, por hogares en riesgo por la incidencia de la pobreza multidimensional, la cual se mantiene en los mismos niveles calculados sin estos niveles de privación, con el mismo patrón, ¿verdad? Que ustedes observan, los menores niveles en San Salvador, los mayores niveles en Aguachapán y en otros departamentos fronterizos, como por ejemplo La Unión con el 42.8% y Morazán con el 42.1% de hogares en situación de pobreza por privaciones debido al COVID-19 y por pobreza multidimensional. El siguiente mapa representa los hogares con jefatura femenina monoparental. En este caso, el margen de variación se concentra, ¿verdad?, en niveles más altos, oscilando entre el 25.9% y el 41.7%. En este caso, ¿verdad?, tenemos la mayor concentración de hogares con jefatura femenina monoparental en San Vicente, ¿verdad? Seguido por otros departamentos del oriente del país y de la zona paracentral. Ese mapa expresa la situación de privación en los hogares donde hay personas dependientes de 60 años o más. En este caso, los rangos de variación oscilan entre el 24.8% en Aguachapán y el 36.1% en Cuscatlán, perdón, en Cabañas, teniendo otros departamentos con niveles altos también de concentración de personas dependientes en situación de pobreza multidimensional en la zona oriental y paracentral del país. Este mapa representa la situación de vulnerabilidad en los hogares con mayor dependencia de remesas. En este caso, los porcentajes oscilan entre el 2.9% más bajo en San Salvador y el 24.7% en La Unión, ¿verdad?, concentrándose los hogares con dependencia de remesas en la zona oriental del país y en algunos departamentos de la zona paracentral, como el caso de Cabañas. Habiendo hecho este recorrido por la ocupación del territorio, las características demográficas y la vulnerabilidad social a raíz de la pandemia, se pueden identificar estos retos para la gestión social sostenible. Primero, es importante tomar en cuenta la dimensión territorial para el abordaje de problemas sociales. El territorio, más que un escenario o contexto, es un actor clave a ser considerado. El otro reto es tener un abordaje interseccional de los problemas, es decir, los problemas complejos son explicados por una interrelación entre diferentes características demográficas como la etnia, la edad, el sexo, la orientación sexual o las capacidades físicas, de manera que sea posible tener un buen diagnóstico y asegurar una respuesta integral. Por ejemplo, debe tomarse en cuenta la situación crítica de las mujeres jóvenes que viven en zona rural, en donde se juntan
las desventajas asociadas a su edad, a su sexo y a su área de residencia, ¿verdad? Y se expresa en riesgo de uniones tempranas, embarazo adolescente por violencia sexual, deserción escolar y falta de empleo o de oportunidades de generación de ingresos que les hacen dejar la escuela o convertirse en parte de la población que no estudia ni genera ingresos y que se concentra sobre todo en las actividades que tienen que ver con el trabajo de cuidado y el trabajo doméstico. Otro reto es la alta vulnerabilidad en un contexto de cambio climático, no solo por la pandemia, sino también por situaciones extremas como inundaciones o sequía. Seguramente en el foro de discusión podemos identificar, aprovechando su experiencia y su conocimiento del territorio y de territorios específicos, otros retos para la gestión social sostenible.